Bueno, continuamos con lo que es en esta cápsula sobre la interpretación y aplicación del derecho. Y continuamos diciendo que es cierto que una determinada interpretación puede modificarse con el transcurso del tiempo, pero al menos mientras no cambie, sigue siendo válida. De cualquier modo, esta fijación autoritativa del sentido de ciertas normas jurídicas o del alcance de algunos términos no puede afectar y no afecta de hecho a todo el ordenamiento jurídico por dos razones. En primer lugar, porque los casos en los que las últimas instancias judiciales tienen la ocasión de pronunciarse son relativamente escasos si los comparamos con la ingente cantidad de decisiones judiciales que se dictan a diario. Y en segundo lugar, porque no todas las sentencias son recurridas y por lo tanto todas aquellas que se convierten en firmes al agotarse los plazos de impugnación tienen carácter de definitivo, lo que significa que pueden coexistir interpretaciones divergentes que resuelven los mismos conflictos de manera distinta. Por otra parte, parece que el reconocimiento de la independencia judicial acentúa la posibilidad de que distintos órganos puedan realizar interpretaciones diferentes sin que esta circunstancia sea motivo suficiente para la revisión de la sentencia. De todo, ya lo que hemos mencionado, se pueden extraer dos conclusiones significativas y por un lado en la interpretación jurídica que se desarrolla en el seno de los sistemas actuales está presente una cierta tendencia a la consecución de una mínima uniformidad que pretende fijar de manera definitiva, al menos durante un periodo de tiempo, el sentido y significado de determinadas normas judiciales o jurídicas. Este cometido se cumple a través del reconocimiento de la autoridad indiscutible que se confiere a ciertos órganos jurisdiccionales de manera que sus decisiones dirigen, condicionan y determinan el contenido del resto de la actividad judicial. Por otra parte, fuera de esta jurisprudencia consistente y reiterada, la interpretación y aplicación de normas se realiza con un margen de libertad tan amplio que inevitablemente ha aumentado el protagonismo de los jueces, confiriéndoles un poder que les permite modelar hasta cierto punto el contenido del derecho. En definitiva, la interpretación y aplicación del derecho que se realiza en los últimos tiempos ha sufrido importantes modificaciones como consecuencia del cambio del contenido de los sistemas jurídicos. Y ello es así no solo porque el lenguaje jurídico sea impreciso y vago en el sentido apuntado por Hart cuando habla de la textura abierta del derecho, sino también porque desde hace tiempo las reglas jurídicas se redactan de modo tal que admiten interpretaciones que inevitablemente conducen a resultados diferentes. Esta posibilidad no solo es admitida por el propio legislador, sino que frecuentemente la fomenta y la propicia al redactar las normas de una manera deliberadamente ambigua. Al defender el pluralismo, se acepta que un determinado marco normativo debe servir para la realización de proyectos políticos distintos y de ahí que la indeterminación y la vaguedad se hayan convertido en uno de los elementos esenciales de los sistemas jurídicos actuales. A la vista de todo esto, cuando la interpretación se realiza en el proceso de aplicación del derecho, no puede ser concebida como una pura actividad de conocimiento porque el sujeto que interpreta también decide y por lo tanto debe elegir entre distintas alternativas. Se ha dicho con razón que la interpretación en contra de lo que supusieron determinados planteamientos de la dogmática formalista decimonómica no se reduce a un acto puramente declarativo sobre el significado de las normas, ni se lleva a cabo solo a través de inferencias lógico-formales, como se desprende de algunos enfoques recientes de la lógica jurídica. La interpretación, como se ha indicado, dada la pluralidad de sentidos posibles atribuibles a la norma, implica una opción o valoración del intérprete. Ahora vamos a hablar también sobre el marco abierto de significados de toda norma de derecho. Y por esto vamos a empezar hablando de
que normalmente nos referimos a la interpretación en el marco de la praxis del derecho, y esto quiere decir al momento de emplear una norma con el fin de superar un problema jurídicamente relevante. Y para teóricos como Karl Lorenz, ejemplo paradigmático de esta aproximación, el intérprete del derecho realiza una actividad medidora cuya finalidad es la determinación más clara posible de la aplicabilidad de una norma a un hecho específico. Bajo este tenor, la teoría jurídica se ha concentrado mayormente en averiguar cómo interpretar el derecho, postergando una indagación profunda acerca del por qué es necesario interpretarlo. Encontramos, en todo caso, referencias indirectas con respecto a esa cuestión, donde se afirma que el derecho es interpretable a causa de la constante presencia de dificultades lingüísticas al interior de su estructura, o bien con el objeto de solventar problemas relacionados a los atributos de coherencia y completitud del ordenamiento jurídico, ambos puestos a prueba por los casos difíciles. Por esto, podríamos hablar de dos tendencias para realizar un análisis a lo que ofrece Joseph Raz con relación a la pregunta de por qué interpretamos el derecho. Y el interés de este interrogante y su respuesta se puede arraigar a la convicción de que buena parte de las indagaciones que se realizan sobre el tema contribuyen en el proceso de comprensión de la naturaleza de lo jurídico y en general revelan también múltiples datos encaminados en el ámbito de la ontología del derecho, así como en el significado de su interpretación. Por esto, sobre una continuidad de autoridad, que son claves decisivas para la interpretación jurídica, podemos decir como primer punto que resulta importante destacar que en opinión de Joseph Raz, el derecho es como el arte, que típicamente es hecho para ser interpretado. Y esto quiere decir, la interpretación jurídica es una actividad inherente a la existencia del derecho, en la medida en que se erige como la principal estrategia para comprender y esta afirmación pone en entredicho la sentencia in claris non fit interpretatim y en general los presupuestos y tesis de un modelo de interpretación jurídica calificada por Rodolfo Vigo como dogmática. Y entre otras cosas, esta postura dogmática concibe el derecho a partir de claves positivas, y esto quiere decir como un ordenamiento normativo legal donde la identificación de problemas jurídicos y sus soluciones corre a cargo exclusivamente de la función legislativa. Consecuentemente, con lo anterior, el modelo dogmático señala que la interpretación jurídica es una actividad condicionada a la oscuridad gramatical o lógica del texto, que dificulten la reconstrucción del pensamiento del legislador. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que motivan la necesidad de interpretar el derecho? Y en opinión, se puede decir una opinión que hay cuatro factores decisivos para la interpretación jurídica. Decisivos porque contribuyen a la definición del por qué y cómo interpretar el derecho. Y se trata de la autoridad de las disposiciones jurídicas, de la persistencia de su obligatoriedad, de su aplicación equitativa y del desarrollo general del ordenamiento jurídico. De los cuatro factores, Ra se enfoca en la autoridad y la continuidad de las disposiciones jurídicas para explicar la necesidad de la interpretación o, si se prefiere, su inevitabilidad. También podemos decir que esta tesis puede reformularse sintéticamente y se puede reformular como la interpretación del derecho que es necesaria para actualizar de manera continua el carácter autoritativo de las normas que lo configuran. Y a fin de extraer el significado de esto, la mejor manera posible se puede decir que a partir de sus dos componentes básicos, que quiere decir la autoridad y la continuidad del derecho, presentando o prestando particular atención en sus implicaciones mutuas. Por esto, el atributo de continuidad de Joseph Raz reconoce el derecho y significa que la obligatoriedad de las disposiciones que lo integran
no disminuye ni se altera a causa de los cambios que puedan verificarse en el plano político, muy particularmente por el hecho de que los autores de tales disposiciones no mantengan la posición que ostentaban y que precisamente les autorizaba a la elaboración del derecho. Dicho en otros términos, la exigibilidad en el cumplimiento de las normas jurídicas es un fenómeno que, si bien guarda algún vínculo con la lógica política, no depende absolutamente de ella. También, el profesor de Oxford hace suya una interesante distinción propuesta por Hart, que dice entre un fenómeno político como es la obediencia habitual y el deber ser fundamentado en una regla de autoridad, y así las cosas interpretamos el derecho para extraer el significado jurídico de una decisión que en múltiples aspectos es política, y con ello se participa en un significado práctico persistente, distinto a la experiencia política que, por definición, es contingente. Y a esta distinción se puede referir posteriormente, y también podemos decir que en la continuidad del derecho tiene un papel relevante la doctrina, ya que regulariza lo que de otra forma sería irregular. De esta manera, Ras admite que la producción jurídica puede recibir la influencia de la irregularidad de los procesos políticos, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de dotarle de un cierto orden gracias al trabajo doctrinario, una labor que, a partir de la influencia del modelo de ciencia jurídica propuesto por John Austin en el siglo XIX, aprovecha el rigor metodológico para contribuir a la coherencia y sistematicidad del ordenamiento jurídico. Metafóricamente, la política crea las piezas del derecho y la doctrina las reúne coherentemente. Sin embargo, esta función de la doctrina no es el fenómeno último por virtud del cual el derecho es una entidad temporalmente continua, o si se prefiere, persistente, que requiere ser interpretado. Y la verdadera causa, según Ras, se encuentra en el carácter autoritativo de las disposiciones jurídicas, a tal grado que su persistencia es una esencia o una secuela de tal carácter. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula y vamos a seguir hablando un poco más en la siguiente cápsula sobre este marco abierto de significados de toda norma de derecho, y vamos a seguir hablando también del realismo y del esencialismo en la siguiente cápsula.